Historia 1. La fuerza de la constancia. Luis comenzó su viaje hacia una mejor salud física con mucha determinación. Había llegado a un punto de inflexión en su vida, un momento en el que se dio cuenta de que necesitaba hacer algo para mejorar su bienestar. Los años de sedentarismo y malos hábitos alimenticios lo habían dejado con una sensación de fatiga constante. Se miraba al espejo y veía a un hombre que ya no se sentía cómodo en su propio cuerpo. Era consciente de que, si no tomaba el control, su salud seguiría deteriorándose, y eso lo impulsó a dar el primer paso. El primer día de su entrenamiento fue una mezcla de emociones. Estaba motivado, pero también inseguro. Se inscribió en un gimnasio cercano y se comprometió a entrenar todos los días. Al principio, los ejercicios le resultaron agotadores. No tenía la resistencia ni la flexibilidad que creía tener, y después de cada sesión se sentía más cansado que nunca. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que el esfuerzo de hoy daría frutos en el futuro. La primera semana fue la más difícil. Se despertaba temprano cada mañana, con el cuerpo dolorido y la mente llena de dudas. No veía cambios en su cuerpo, ni en su energía, y las ganas de rendirse comenzaban a hacer mella. Un día, mientras miraba su reflejo en el espejo del vestuario, pensó en abandonar. No había nada que lo motivara a seguir, solo el cansancio y la frustración. Pero ese día algo diferente ocurrió. Se miró a los ojos y se dijo a sí mismo que no iba a rendirse tan fácilmente. A fin de cuentas, ¿qué era el esfuerzo de unos días comparado con el resto de su vida? Luis entendió que la clave de todo estaba en la constancia. No importaba cuán lento fuera el proceso, lo importante era no abandonar. Así que continuó, y la siguiente semana, la misma sensación de agotamiento lo invadió. A pesar de ello, se mantenía firme en su decisión de no tirar la toalla. Comenzó a ver que, aunque no estaba perdiendo peso de manera espectacular, ni veía músculos esculpidos en su cuerpo, algo estaba sucediendo. Se sentía un poco más fuerte, su respiración mejoraba poco a poco, y sobre todo, su estado de ánimo comenzó a ser diferente. De alguna manera, el hecho de seguir adelante cada día le dio una sensación de control y empoderamiento que no había experimentado antes. Pasaron los meses y, a pesar de que los resultados seguían siendo lentos, Luis nunca dejó de entrenar. Cada mañana, el despertador lo sacaba de la cama a la misma hora y, sin pensarlo mucho, se preparaba para su sesión de ejercicios. Su cuerpo comenzó a adaptarse a la rutina, y aunque los cambios seguían siendo pequeños, algo más estaba sucediendo. Su mente también se estaba fortaleciendo. Había logrado hacer del ejercicio una parte fundamental de su vida, y aunque las transformaciones físicas no eran tan rápidas como las que había soñado al principio, sentía que algo muy importante se estaba gestando en su interior. A medida que pasaba el tiempo, la diferencia entre el Luis de antes y el Luis de ahora se hizo cada vez más evidente. Su figura comenzó a tomar forma. Sus músculos se definieron poco a poco, y la energía que antes le faltaba comenzó a aflorar. Lo que antes le costaba tanto, ahora lo hacía con mayor facilidad. Comenzó a subir escaleras sin quedar agotado, a caminar largas distancias sin sentir que sus piernas iban a ceder. El cansancio que sentía antes al final del día había desaparecido, y en su lugar había una sensación de bienestar generalizada. El cambio, sin embargo, no solo fue físico. Luis notó una diferencia en su actitud y en su capacidad para afrontar la vida en general. La disciplina que había cultivado en el gimnasio comenzó a trasladarse a otras áreas de su vida. Su trabajo, su relación con los demás y su bienestar emocional comenzaron a beneficiarse de la constancia que había demostrado en su proceso de entrenamiento. Aprendió que el esfuerzo constante, aunque no siempre sea visible o inmediato, siempre da frutos a largo plazo. El mayor logro de Luis no fue haber alcanzado el físico que deseaba, ni haber perdido la cantidad de peso que había planeado. El mayor logro fue haber aprendido a confiar en el proceso.
a no esperar resultados inmediatos y, sobre todo, a no rendirse cuando las cosas no salían como esperaba. Fue capaz de demostrarle a sí mismo que la verdadera fuerza reside en la constancia, en la capacidad de seguir adelante día tras día, sin importar lo lento que parezca el progreso. Un día, al final de su 6º mes de entrenamiento, Luis se miró al espejo y vio un reflejo que ya no le resultaba ajeno. Estaba más delgado, más fuerte, pero lo que más le impactó fue la confianza que reflejaba su mirada. Aquel hombre que una vez había estado derrotado por su propia fatiga y falta de motivación, ahora se veía como alguien que había sido capaz de transformar su vida gracias a la perseverancia. Lo que más le sorprendió fue que no había sido una transformación dramática. No había un cambio espectacular en su apariencia, pero sí en su forma de ser. La constancia, la disciplina diaria, se habían convertido en parte de su carácter. Luis entendió que, aunque el camino había sido largo y difícil, el esfuerzo nunca es en vano. La constancia es la base del éxito. No importa lo lento que vaya el progreso, lo único que importa es no rendirse. A lo largo de ese proceso, Luis también se dio cuenta de que cada paso, por pequeño que fuera, tenía su valor. Había momentos de frustración, de dudas y de cansancio. Pero esos momentos no definían su camino, sino las decisiones que tomaba a pesar de ellos. Había aprendido a disfrutar del proceso en lugar de centrarse únicamente en la meta final, porque al final, la verdadera recompensa no es solo el destino, sino todo lo que se aprende y se vive durante el viaje. Y así, después de meses de entrenamiento, sacrificio y esfuerzo, Luis se convirtió en un hombre que había alcanzado más que un cambio físico. Había encontrado una nueva forma de vivir, basada en la disciplina, la constancia y la resiliencia. Supo que cada día de entrenamiento, cada sacrificio hecho, había valido la pena. Y lo más importante, entendió que la constancia no es solo la clave para alcanzar un objetivo físico, sino también para lograr cualquier cosa en la vida. Moraleja: la constancia es la base del éxito. No importa lo lento que vayas, lo importante es no rendirse. Historia 2. El valor de pedir ayuda. Mariana siempre había sido una persona que se sentía completamente capaz de manejar cualquier situación por sí misma. Desde pequeña, había aprendido a ser independiente, a resolver sus problemas y a enfrentar los desafíos sin depender de los demás. Había crecido en un entorno donde la autosuficiencia era vista como una virtud, y ella había abrazado esa creencia con firmeza. Con el tiempo, esta mentalidad la llevó a convertirse en una mujer exitosa en su trabajo, en su vida personal y en todos los aspectos que involucraban sus decisiones cotidianas. Sin embargo, había algo en su interior que, aunque rara vez lo admitía, la hacía sentir sola. Sentía que, por mucho que se esforzara, nunca lograba encontrar el apoyo emocional que verdaderamente necesitaba, pero al mismo tiempo le resultaba difícil pedirlo. El solo pensar en abrirse a los demás y mostrar vulnerabilidad la hacía sentir incómoda, como si estuviera perdiendo el control sobre su propia vida. Un día, Mariana comenzó a atravesar una crisis emocional que la dejó completamente agotada. No fue algo que sucediera de un día para otro, sino más bien un cúmulo de situaciones personales y profesionales que comenzaron a afectarla profundamente. Las tensiones en el trabajo, las dificultades con algunas relaciones cercanas y una sensación creciente de no estar alcanzando las metas que se había propuesto, la sumieron en un estado de ansiedad y tristeza. Durante días, se levantaba cada mañana con la sensación de que el mundo pesaba sobre sus hombros, pero se obligaba a seguir adelante, como siempre lo había hecho. Sentía que no podía permitirse mostrar debilidad ni ser una carga para nadie. A pesar de su esfuerzo por mantenerse firme, las emociones de Mariana empezaron a desbordarse. Se sentía atrapada, incapaz de encontrar una salida. Pero su orgullo y su firme creencia en la autosuficiencia la mantenían alejada de la idea de pedir ayuda.
Debo hacerlo sola, pensaba. No quiero que nadie me vea débil ni preocupada por mí. Sin embargo, esa actitud de luchar en silencio la estaba llevando al límite. Las noches sin dormir, los pensamientos negativos y la constante sensación de ansiedad se apoderaron de ella. Por primera vez en su vida, Mariana comenzó a darse cuenta de que, tal vez, todo su esfuerzo por hacerlo todo por sí misma no era tan positivo como había creído. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Mariana se encontraba en su casa, sentada en el sofá, sin fuerzas para hacer nada más. Su mente seguía dando vueltas a las mismas preocupaciones, y la soledad la envolvía. En ese momento su teléfono vibró. Era un mensaje de su amiga Laura, una de esas personas que siempre había estado presente en su vida, pero a quien, por orgullo, nunca había recurrido en momentos de dificultad. El mensaje decía: Mariana, ¿cómo estás? Sé que las cosas no están siendo fáciles para ti últimamente, y quiero que sepas que estoy aquí si necesitas hablar o si te puedo ayudar en algo. Mariana miró el mensaje durante varios minutos. La idea de abrirse a alguien, de admitir que no estaba bien, la llenaba de miedo. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que podía ser el momento adecuado para dejar atrás el peso de la soledad. Tomó una respiración profunda y finalmente escribió un mensaje de vuelta. La verdad es que no estoy bien. Estoy pasando por un momento muy difícil y no sé cómo manejarlo. En cuanto envió el mensaje, una sensación extraña y liberadora la invadió. Durante años había creído que pedir ayuda era una señal de debilidad, pero en ese momento había sentido algo distinto. El hecho de admitir que no podía con todo por sí misma no la hizo menos fuerte. De hecho, la hizo sentir más humana, más conectada con quienes la rodeaban. En pocas horas, Laura la llamó. Mariana le abrió su corazón, compartió sus miedos, sus frustraciones y sus inseguridades. A lo largo de la conversación, Laura la escuchó sin juzgarla, le dio palabras de aliento y, lo más importante, le hizo sentir que no estaba sola. Fue un alivio que Mariana no esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió ser vulnerable y se dio cuenta de que no era necesario cargar con todo el peso de la vida en sus hombros. Laura no solo le brindó apoyo emocional, sino que también le ofreció su ayuda para organizar sus tareas y encontrar formas de enfrentar sus problemas de manera más equilibrada. A partir de ese momento, Mariana entendió que la fortaleza no se mide por la capacidad de resistir todo por cuenta propia, sino por la valentía de reconocer cuando se necesita apoyo y la disposición de aceptarlo. A lo largo de las siguientes semanas, Mariana comenzó a cambiar su enfoque. Aprendió a delegar más en su trabajo, a pedir ayuda a su familia cuando sentía que se sobrecargaba y a ser más abierta con sus amigos sobre lo que estaba pasando en su vida. No solo descubrió que pedir ayuda no la hacía menos capaz, sino que, al contrario, le daba el poder de enfrentar sus dificultades de una manera más efectiva y saludable. Una tarde, mientras tomaba un café con Laura, Mariana reflexionó sobre lo que había aprendido en todo este proceso. Nunca imaginé que pedir ayuda fuera tan liberador, dijo con una sonrisa. Por años, pensaba que tenía que ser fuerte todo el tiempo, pero ahora veo que la verdadera fuerza radica en saber que no tengo que hacerlo sola. Lo que Mariana había descubierto a través de su crisis emocional fue invaluable. La vulnerabilidad y la apertura no son signos de debilidad, sino de valentía. Pedir ayuda es un acto de coraje, una forma de conectarse con los demás y de reconocer que, aunque a veces nos sintamos perdidos, siempre hay personas dispuestas a apoyarnos. Y así, Mariana aprendió una lección importante en su vida: que no tiene que enfrentar todo sola. Nadie lo hace, y no hay vergüenza en pedir apoyo. Al contrario, esa es la verdadera fortaleza. Saber que la ayuda no solo es necesaria, sino que nos hace más fuertes, más sabios y más capaces de superar cualquier adversidad. Moraleja: pedir ayuda no te hace débil, te hace valiente.
Nadie tiene que enfrentar todo solo. Historia 3. La importancia de las pequeñas victorias. Tomás siempre había sido un soñador. Desde joven había visualizado su vida llena de grandes logros, una carrera exitosa, viajes alrededor del mundo, una familia feliz y sobre todo la sensación de haber alcanzado sus más ambiciosas metas. Sin embargo, a medida que los años pasaban, comenzaba a sentir que no avanzaba en la dirección correcta. Aunque había logrado algunos avances, no sentía que sus esfuerzos estuvieran produciendo los resultados que había imaginado. Las metas grandes, aquellas que veía como el fin último de su esfuerzo, seguían estando demasiado lejos. A veces, se sentaba frente a su escritorio, mirando la lista interminable de objetivos que había marcado y pensaba, ¿por qué no puedo lograrlo? A pesar de sus esfuerzos, siempre parecía que algo lo detenía. Las grandes metas seguían fuera de su alcance y la frustración comenzaba a apoderarse de él. Miraba a su alrededor y veía a otros que parecían avanzar con más rapidez, alcanzando sus sueños mientras él se quedaba estancado. Había momentos en los que incluso se preguntaba si tal vez no era lo suficientemente capaz. Su mente se llenaba de pensamientos de duda y la ansiedad sobre el futuro lo consumía. Parecía que, por más que trabajara, sus logros siempre se sentían insuficientes. La vida, con sus altibajos, parecía más bien una larga espera por algo que nunca llegaba. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en su forma de ver las cosas un día cualquiera. Tomás había comenzado a asistir a un curso online para mejorar sus habilidades profesionales. No lo hacía con la esperanza de una solución rápida, sino como un esfuerzo personal para seguir aprendiendo. Después de varias semanas de estudio, notó algo curioso. Cada vez que terminaba una lección, se sentía un poco más seguro de sus conocimientos, más preparado para enfrentar los desafíos que antes lo paralizaban. Además, comenzó a participar en foros donde otros estudiantes compartían sus experiencias, y por primera vez en mucho tiempo, experimentó la satisfacción de conectar con otras personas que compartían sus inquietudes y pasiones. No era un gran logro, pero era un paso hacia algo más grande. Ese mismo día, Tomás tuvo una conversación con un compañero de trabajo que no conocía muy bien. Durante esa charla, descubrió que tenían intereses comunes, y al final de la conversación acordaron colaborar en un proyecto. De alguna manera, esa relación recién nacida le dio un sentido de pertenencia y de propósito en su lugar de trabajo. No era un avance que cambiaría el curso de su vida de inmediato, pero sí se sentía como una victoria pequeña pero significativa. Y, al llegar a su casa esa noche, mientras reflexionaba sobre su día, se dio cuenta de algo aún más revelador. Había estado alcanzando pequeñas victorias todos los días. Pensó en los últimos meses y cómo, poco a poco, había ido mejorando su habilidad para comunicar sus ideas en público. Recordó el día en que, por primera vez, tuvo la oportunidad de liderar una reunión con su equipo y, aunque estaba nervioso, logró guiarla con confianza. Pensó también en cómo había aprendido a administrar mejor su tiempo, estableciendo rutinas diarias que le ayudaban a ser más productivo. No se trataba de grandes logros, pero cada uno de esos pequeños avances le había dado más confianza y le había permitido crecer de manera más sólida. A medida que los días pasaban, Tomás comenzó a ver las cosas con una nueva perspectiva. Lo que antes le parecía una lista interminable de objetivos no cumplidos, comenzó a convertirse en una serie de pequeños logros acumulados. Se dio cuenta de que la clave no estaba en las grandes metas, que a veces parecían inalcanzables, sino en esas pequeñas victorias diarias que construían el camino hacia los logros mayores. Un día, después de haber completado otro curso y haber hecho varias conexiones valiosas, Tomás se miró en el espejo y sonrió. No era el hombre que había imaginado hace años, con una vida perfectamente ordenada y sin problemas, pero había recorrido un camino lleno de pequeñas victorias.
Había aprendido nuevas habilidades, se había rodeado de personas que lo apoyaban, había ganado confianza en sí mismo y había aprendido a disfrutar del proceso de crecimiento. La vida no era solo la meta final, sino todo lo que ocurría entre el comienzo y el final de cada jornada. El camino estaba lleno de pequeños logros que, aunque no siempre eran visibles para los demás, para él representaban un avance importante. Con el tiempo, Tomás comenzó a aplicar este principio a todos los aspectos de su vida. Ya no se obsesionaba tanto con las metas grandiosas que parecían lejanas, sino que celebraba los avances diarios. Una conversación constructiva, un proyecto bien hecho, una nueva relación forjada, un obstáculo superado. Comenzó a disfrutar más del proceso y a reconocer que, aunque los resultados a largo plazo pudieran tardar en llegar, cada pequeño paso lo acercaba más a sus sueños. La satisfacción ya no provenía únicamente de alcanzar el gran objetivo, sino de darse cuenta de que las pequeñas victorias eran, en realidad, las que sostenían todo el esfuerzo a lo largo del tiempo. Al mirar hacia atrás, Tomás vio que había recorrido un largo camino. Quizá aún no había logrado todas las metas que se había propuesto, pero había crecido más de lo que jamás había imaginado. Y en lugar de sentirse derrotado por lo que no había conseguido, se sintió agradecido por todo lo que había aprendido y alcanzado a lo largo del camino. Comprendió que, al final, las pequeñas victorias no solo eran importantes, sino que eran la base sobre la cual se construyen los logros más grandes. Y así, con una nueva comprensión de sí mismo y de su proceso de crecimiento, Tomás entendió que las pequeñas victorias no son solo momentos fugaces de satisfacción, sino los peldaños que nos permiten alcanzar los sueños más grandes. Sin ellas, no habría forma de lograr lo que realmente deseamos. Moraleja: las pequeñas victorias construyen el camino hacia los grandes logros. Historia 4. El arrepentimiento que enseña. Sofía había pasado gran parte de su vida persiguiendo lo que creía que debía hacer, en lugar de lo que realmente quería. Desde pequeña, siempre había tenido una gran pasión por el arte. Le encantaba pintar, dibujar, experimentar con colores y formas. Sin embargo, a medida que fue creciendo, las expectativas de su entorno fueron moldeando sus decisiones. Su familia siempre había considerado que las artes no eran una carrera seria, y la idea de ganarse la vida con ello parecía un sueño lejano. Así que, en lugar de seguir su corazón, Sofía optó por una carrera más práctica. Estudió administración de empresas, un campo en el que sus padres creían que tendría estabilidad y éxito. Aunque aceptó esa elección en su momento, siempre sintió que algo faltaba, que estaba persiguiendo un camino que no era el suyo. Los primeros años después de graduarse fueron difíciles. Sofía logró conseguir un trabajo en una empresa, donde la estabilidad económica que había buscado le permitió tener una vida cómoda. Sin embargo, cada día sentía una creciente insatisfacción. El trabajo la agotaba, pero no solo físicamente. Lo que realmente la desgastaba era el vacío que sentía al no estar haciendo lo que realmente le apasionaba. Cada vez que pasaba por una galería de arte o veía una pintura, una sensación de arrepentimiento la invadía. ¿Por qué no había seguido su sueño? ¿Por qué había dejado de lado algo que tanto amaba? El arrepentimiento se convirtió en una sombra constante en su vida. Miraba atrás y veía a la joven soñadora que alguna vez fue, llena de ilusiones y talento, y sentía que había perdido una oportunidad que nunca podría recuperar. Sus días estaban llenos de reuniones de trabajo, correos electrónicos y cifras, pero su alma seguía vacía. La pintura que alguna vez había sido su refugio, ahora parecía un recuerdo lejano y un lujo que ya no podía permitirse. Se decía a sí misma que ya era tarde para empezar de nuevo, que su vida había tomado un rumbo irreversible. Después de todo, ¿quién comenzaría una nueva carrera en el arte a los 30 y tantos años?
Sin embargo, esa sensación de arrepentimiento, en lugar de sumirla más en la tristeza, comenzó a cambiar lentamente de forma. Un día, después de una larga jornada laboral, Sofía caminaba por el centro de la ciudad y vio un cartel frente a un pequeño estudio de arte. Curso de pintura para principiantes, inscripciones abiertas. De repente, algo en su interior se despertó. No fue solo un pensamiento fugaz. Fue como si el universo le estuviera dando una señal. ¿Por qué no intentarlo? ¿Qué tenía que perder? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, pensó en esa idea una y otra vez. Nunca es tarde para comenzar, se decía a sí misma. Al principio, la voz del miedo trató de frenarla. ¿Y si eres demasiado vieja para aprender? ¿Y si no eres lo suficientemente buena? Pero entonces recordó algo importante. El arrepentimiento que sentía no venía de no haberlo intentado, sino de no haberlo hecho cuando aún podía. Si no lo intentaba ahora, siempre se quedaría con esa espina clavada en el corazón. Al final, el deseo de ser feliz y de seguir su verdadera pasión se impuso sobre sus dudas. Al día siguiente, Sofía llamó al estudio y se inscribió en el curso de pintura. El primer día fue aterrador. Llegó al estudio nerviosa, con la sensación de ser una intrusa en un mundo al que sentía que ya no pertenecía. Todos los demás estudiantes parecían mucho más cómodos con los pinceles y las pinturas, y ella se sentía torpe y fuera de lugar. Sin embargo, el instructor fue amable y alentador, y poco a poco Sofía comenzó a relajarse. Empezó a aprender las técnicas, a mezclar colores, a ver el arte de una manera completamente nueva. Cada clase le ofrecía una sensación de libertad que no había experimentado en años, y a medida que avanzaba, su confianza creció. Al principio, sus pinturas eran rudimentarias, pero para Sofía eso no importaba. Lo que importaba era que había dado el paso. Lo que había comenzado como una simple manera de alejarse del arrepentimiento se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, una fuente de alegría y realización personal. A medida que avanzaban las semanas, Sofía comenzó a notar que su vida también cambiaba fuera del estudio. Empezó a sentirse más equilibrada y contenta, más conectada consigo misma. La insatisfacción que había sentido durante tantos años comenzó a desvanecerse, reemplazada por la satisfacción de estar haciendo algo que realmente amaba. Sus amigos y familiares notaron el cambio. Sofía comenzó a hablar con entusiasmo sobre sus clases, sobre los avances que había hecho en sus pinturas y sobre lo que el arte había comenzado a significar para ella. La gente cercana a ella se sorprendió al ver cuán feliz se veía. Ella misma se sorprendió al darse cuenta de que, aunque había llegado tarde al camino que realmente deseaba seguir, había llegado al fin. No importaba que hubiera tomado años darse cuenta de lo que quería hacer. Lo importante era que finalmente había comenzado. Y lo mejor de todo, se sentía viva de nuevo. Un año después, Sofía decidió exponer algunas de sus pinturas en una pequeña galería local. Aunque estaba nerviosa, la experiencia fue increíble. Ver a otras personas apreciando su arte, sentir que sus obras tenían un lugar en el mundo, fue una recompensa mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Incluso comenzó a recibir invitaciones para exponer en otros lugares, y aunque todavía no se consideraba una artista famosa, lo que había logrado la hacía sentir más completa que nunca. Lo más importante de todo fue que Sofía había aprendido una valiosa lección. El arrepentimiento no tenía que ser una carga que la arrastrara hacia la desesperanza. En lugar de verla como una señal de fracaso, Sofía aprendió a usarla como un motor para el cambio. El arrepentimiento, lejos de ser algo negativo, fue lo que la empujó a dar el primer paso hacia la vida que realmente deseaba. Nunca es tarde para hacer lo que amas. Lo único que se necesita es el coraje de comenzar, sin importar la edad o las circunstancias. Si Sofía lo pudo hacer, cualquiera puede hacerlo. Moraleja: nunca es tarde para hacer lo que amas.
El arrepentimiento puede ser el motor para cambiar tu vida. Historia 5. La puerta cerrada. Alberto llevaba meses buscando empleo. Cada mañana se levantaba temprano, se vestía con su mejor traje y se dirigía a entrevistas. Enviaba currículos y se esforzaba por mantener una actitud positiva, a pesar de las continuas negativas que recibía. A veces las entrevistas salían bien, pero al final siempre encontraba la misma respuesta. Hemos decidido continuar con otro candidato. La frustración comenzó a acumularse, pero lo que más le dolía no era la falta de oportunidades, sino la sensación de que estaba perdiendo el rumbo. Se había formado en una carrera específica y su mente estaba fija en encontrar un trabajo en ese ámbito, sin importar las circunstancias. A lo largo de los meses, las puertas parecían cerrarse una tras otra. Las oportunidades que inicialmente parecían prometedoras se esfumaban, y cada rechazo se sentía como un golpe más a su autoestima. Alberto no entendía por qué no podía conseguir el trabajo que tanto deseaba. Había estudiado, había trabajado en proyectos relevantes y pensaba que sus habilidades eran adecuadas. Sin embargo, el mundo laboral parecía no estar dispuesto a darle una oportunidad. La frustración, la ansiedad y el estrés se apoderaban de él. Las noches sin dormir se hicieron más comunes y las dudas sobre su futuro lo invadían constantemente. Empezaba a preguntarse si había tomado el camino correcto en la vida. ¿Realmente había elegido la carrera adecuada? ¿Era posible que ya no estuviera en la etapa de la vida donde podía hacer un cambio de rumbo? Un día, después de otro rechazo que lo dejó devastado, Alberto decidió tomarse un descanso. Salió a caminar por la ciudad para despejar su mente. Mientras paseaba sin rumbo, se encontró frente a un pequeño cartel que llamó su atención. Era una oficina de recursos humanos de una empresa local que estaba buscando personal para un puesto de ventas. En la parte inferior del cartel había una pequeña frase que decía: "No es necesario tener experiencia previa, solo ganas de aprender". Alberto se detuvo a mirar el anuncio. Era un puesto que nunca había considerado, algo completamente distinto a lo que había estado buscando. Pero algo en su interior lo impulsó a dar un paso más. ¿Qué podría perder?, pensó. Al menos sería una oportunidad para salir de la rutina de los rechazos constantes. Sin pensarlo mucho, entró en la oficina y preguntó por el puesto. La entrevistadora, una mujer de rostro amable, lo recibió y lo hizo sentir cómodo desde el principio. Durante la entrevista, Alberto habló sobre su experiencia en otros trabajos, aunque ninguno de ellos estuviera relacionado con ventas. La entrevistadora escuchó con atención y, al final, le explicó que, aunque no buscaban a alguien con experiencia directa en el área, sí valoraban a las personas con una actitud positiva, capacidad de adaptación y disposición para aprender. En ese momento, algo dentro de Alberto cambió. Recordó lo que había aprendido a lo largo de su vida, que las habilidades se pueden enseñar, pero la actitud no. Si aceptaba este trabajo, lo haría con la mentalidad de aprender todo lo posible. Al final de la entrevista, la mujer le ofreció el puesto, sorprendiendo a Alberto. «Es tuyo si lo quieres», dijo ella. Aunque no podía creerlo del todo, aceptó la oferta, con la esperanza de que al menos este trabajo podría ser el comienzo de algo nuevo. Cuando comenzó en el puesto, Alberto se dio cuenta de lo desafiante que era. Las ventas no eran su área de expertise, y había momentos en los que dudaba si habría tomado la decisión correcta. Sin embargo, en lugar de rendirse, hizo todo lo posible por aprender. Cada día era una oportunidad para mejorar, para conocer mejor el producto, las técnicas de ventas y, sobre todo, para interactuar con las personas de manera más efectiva. Descubrió que tenía una habilidad innata para conectar con los clientes, algo que nunca había reconocido en sí mismo. Al principio, su trabajo fue difícil, pero poco a poco fue ganando confianza y mejorando sus resultados. Con el tiempo, Alberto comenzó a disfrutar de su trabajo.
Lo que había comenzado como una alternativa para escapar de la frustración, se estaba convirtiendo en una pasión. Aprendió que las habilidades que había adquirido en su carrera anterior, el análisis, la resolución de problemas y la capacidad de comunicación, se aplicaban perfectamente a su nuevo puesto, aunque de una manera diferente. La perseverancia que había mantenido durante meses de búsqueda de empleo comenzó a dar sus frutos. No solo estaba mejorando en ventas, sino que también había aprendido una lección valiosa. A veces, las oportunidades más sorprendentes surgen de los lugares más inesperados. Meses después, Alberto se encontraba liderando un equipo de ventas, algo que nunca había imaginado cuando comenzó su búsqueda de empleo. Había crecido tanto en esa empresa que pronto fue promovido a un puesto de gestión, una posición que lo desafió de nuevas maneras. Miró hacia atrás, a aquellos meses de incertidumbre y rechazo, y se dio cuenta de que todo lo que había vivido lo había preparado para esa oportunidad. Cada negativa, cada puerta cerrada, había sido una parte necesaria del proceso que lo había llevado justo donde debía estar. Alberto comprendió que, aunque no siempre obtuviera lo que esperaba, la perseverancia y la disposición para aprender lo habían guiado hacia un camino inesperado pero gratificante. A veces, las puertas que nos parecen cerradas no lo están realmente. Simplemente debemos seguir buscando, seguir intentando y estar abiertos a lo que el futuro nos tenga preparado. Un día, mientras reflexionaba sobre su recorrido, recordó el viejo dicho: cuando una puerta se cierra, otra se abre. Aunque al principio se sintió derrotado por las puertas que se cerraban, pronto entendió que esas mismas puertas eran las que lo impulsaron a buscar algo diferente, algo que resultó ser perfecto para él. Moraleja: a veces, cuando una puerta se cierra, otra se abre. La perseverancia es la clave para encontrarla. Historia 6. El compromiso consigo mismo. Ana siempre había sido una mujer llena de buenas intenciones. Desde pequeña, había aprendido a hacer promesas a los demás, y más aún, a sí misma. Este año voy a ponerme en forma, se decía en enero, mientras compraba ropa deportiva y se inscribía en un gimnasio. Voy a ahorrar más dinero, repetía cada vez que gastaba un poco de más en un capricho. Voy a aprender inglés, se prometía, pero la única vez que tocaba un libro de gramática era cuando lo colocaba sobre su escritorio lleno de polvo. La lista de promesas incumplidas de Ana era larga, y la sensación de no haber logrado cumplirlas se convirtió en una constante en su vida. Al principio, los arrepentimientos llegaban de vez en cuando, como un recordatorio sutil de sus fracasos. Pero con el tiempo, la sensación de no cumplir con sus propios compromisos empezó a volverse más fuerte. Cada vez que no alcanzaba sus metas, sentía una pequeña grieta en su autoestima. La voz interior que le decía que podía lograrlo se fue apagando poco a poco, reemplazada por una sensación de desánimo. El trabajo, las responsabilidades cotidianas, las distracciones y las excusas comenzaron a tomar el control. Aunque había tenido sueños y aspiraciones, algo en ella no lograba encontrar la motivación para hacerlos realidad. En lugar de comprometerse con sus propias promesas, se conformaba con posponerlas una y otra vez. Cada excusa parecía tener su justificación. Hoy estoy cansada. Este mes tengo demasiados gastos. Mejor mañana empiezo con el inglés. Pero los días pasaban y las promesas quedaban atrás. Un día, mientras Ana organizaba algunos papeles en su escritorio, encontró un viejo cuaderno en el que había escrito sus objetivos para el año anterior. Al leerlo, se dio cuenta de que la mayoría de las metas que se había propuesto estaban marcadas con una pequeña cruz. No porque las hubiera logrado, sino porque simplemente las había dejado de lado. Aquella reflexión fue como un golpe de realidad. ¿Qué había estado haciendo todo este tiempo?, se preguntó. ¿Cómo era posible que no hubiera hecho ningún avance hacia lo que realmente quería? Esa noche, después de cenar, Ana se sentó en su sofá, mirando por la ventana, pensativa.
Se dio cuenta de que el problema no era que no pudiera lograr lo que se proponía, sino que no había estado realmente comprometida con ello. Había hecho promesas, pero no las había tomado en serio. Había pensado que cambiaría con el tiempo, que las circunstancias mejorarían solas, pero en realidad nada iba a cambiar si no se comprometía de verdad con ella misma. Había dejado que la comodidad y la rutina se interpusieran en su camino, y aunque sabía que no podría cambiar el pasado, aún podía hacer algo con el futuro. Esa noche, algo en su interior cambió. Ana decidió que por fin iba a comprometerse con sus metas, sin excusas ni procrastinaciones. No iba a esperar más a que las condiciones fueran perfectas. No iba a esperar a tener más tiempo ni más energía. Si quería cambiar, si realmente deseaba mejorar su vida, debía empezar con un compromiso serio consigo misma. El primer paso fue analizar las razones por las cuales había fallado en el pasado. Ana se dio cuenta de que una de las principales razones era su falta de enfoque. Se dispersaba fácilmente, tomando decisiones impulsivas sin pensar en sus objetivos a largo plazo. Había comenzado muchas cosas, pero rara vez las había terminado. Decidió, entonces, establecer metas claras y realistas. En lugar de prometerse que iría al gimnasio 5 veces a la semana, decidió empezar con 3 días, pero siendo constante. En lugar de soñar con un futuro lleno de ahorro, decidió recortar pequeñas cosas en su presupuesto diario. Empezaría con pasos pequeños, pero seguros. Ana también entendió que el cambio implicaba salir de su zona de confort. Siempre había tenido miedo de fallar y, por lo tanto, evitaba comprometerse demasiado con sus metas, sabiendo que si no las cumplía, podría sentirse decepcionada. Pero ahora comprendió que el miedo al fracaso solo la estaba frenando. Se dio cuenta de que no necesitaba ser perfecta, solo consistente. Y si fallaba, podría aprender de sus errores, pero lo importante era seguir adelante. No más excusas, se prometió. Los primeros días fueron difíciles. Al principio, todo parecía una batalla constante contra la procrastinación. Ana se despertaba temprano para ir al gimnasio, pero al principio le costaba mucho. No siempre se sentía con ganas de hacerlo, pero se obligaba a cumplir con su compromiso. Lo mismo ocurría con sus otros objetivos. Sus ahorros no crecían de inmediato. Sus avances con el inglés eran pequeños, pero al menos se mantenía en el camino. Poco a poco, Ana comenzó a notar cambios, no solo en su cuerpo, que se fue tonificando con las rutinas de ejercicio, sino también en su mente. El hecho de cumplir con lo que se había prometido le dio una sensación de empoderamiento que nunca había experimentado antes. Cada pequeño paso hacia sus metas se sentía como una victoria personal, y con el tiempo las metas más grandes empezaron a parecer más alcanzables. El compromiso consigo misma no fue un proceso fácil, pero fue el más importante que Ana hizo en su vida. Se dio cuenta de que, a veces, los obstáculos no estaban fuera de ella, sino dentro de su propia mente. El verdadero reto era dejar de posponer las cosas y empezar a actuar con determinación. Y, aunque la vida le seguía presentando desafíos, ahora estaba preparada para enfrentarlos de una manera más consciente y enfocada. Pasaron los meses, y Ana logró cumplir muchas de las metas que había establecido al principio. No de manera perfecta, pero sí de manera consistente. Y lo más importante, se dio cuenta de que el mayor compromiso que podía hacer era con ella misma. El compromiso de ser honesta, de ser constante y, sobre todo, de no dejar que sus sueños se quedaran en promesas vacías. Ahora, cada vez que se hacía una promesa, sabía que tenía que cumplirla, especialmente si era una promesa a su propio corazón. Ana entendió que el verdadero cambio no venía de las circunstancias externas, sino de su capacidad para comprometerse con lo que realmente quería. Cumplir sus promesas no solo le permitió alcanzar sus metas, sino también ganarse a sí misma el respeto que siempre había buscado. Y, con ese respeto,
llegó la paz interior, esa sensación de estar alineada con sus valores y deseos más profundos. Moraleja: el mayor compromiso es con uno mismo. Cumple tus promesas, especialmente las que te haces a ti. Historia 7. El precio de ser auténtico. Ricardo siempre había sido un hombre que, por fuera, parecía tenerlo todo bajo control. Tenía un trabajo bien remunerado en una empresa prestigiosa, una vida social activa y una buena cantidad de amigos. Sin embargo, aunque su vida externa parecía perfecta, dentro de él existía una constante sensación de insatisfacción. Se despertaba cada mañana sintiendo que estaba viviendo la vida de alguien más, que estaba interpretando un papel en lugar de ser él mismo. La sensación de estar atrapado en una rutina de expectativas ajenas lo atormentaba. A pesar de tener todo lo que la mayoría de las personas desearían, no se sentía completo. Desde joven, Ricardo había aprendido a complacer a los demás. En la escuela se adaptaba a lo que sus compañeros consideraban cool, ya fuera en su forma de vestir, de comportarse o de elegir sus gustos. En casa, siempre intentaba cumplir con las expectativas de sus padres, quienes tenían grandes sueños para él: un trabajo estable, un buen salario, una vida respetable. Con el tiempo, esa tendencia a complacer a los demás se convirtió en un hábito, y Ricardo empezó a tomar decisiones basado en lo que pensaba que los demás querían de él, no en lo que él realmente deseaba. Al principio, todo parecía ir bien. Sus amigos le decían que era el tipo más simpático, que siempre estaba disponible para salir y pasar un buen rato. En el trabajo, recibía elogios por su capacidad para adaptarse y por su actitud profesional. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, esa satisfacción que sentía por las apariencias comenzaba a desmoronarse. Cada vez que salía con sus amigos, sentía que no estaba siendo él mismo. Reía de bromas que no le hacían gracia, compartía opiniones que no coincidían con las suyas y se sentía cada vez más desconectado de lo que realmente le interesaba. En el trabajo, aunque era muy competente, sentía que su carrera no reflejaba sus verdaderos intereses ni sus pasiones. A medida que su vida continuaba en esta rutina de complacer, Ricardo comenzó a preguntarse si realmente estaba feliz. ¿Era este el camino que quería seguir? ¿O simplemente había estado cumpliendo con lo que los demás esperaban de él? Las preguntas lo asaltaban a todas horas, pero no encontraba respuestas satisfactorias. Había logrado mucho en su vida, pero de alguna manera no se sentía pleno. La situación llegó a un punto crítico cuando, en una reunión de trabajo, Ricardo se dio cuenta de que estaba aprobando un proyecto que no le gustaba en absoluto, solo porque sus superiores esperaban que lo hiciera. En lugar de hablar desde su corazón y proponer ideas innovadoras, había seguido la corriente de lo que se esperaba de él. Esa noche, mientras estaba en su casa, mirando por la ventana, la sensación de vacío se hizo aún más evidente. Sentía que había estado viviendo la vida de otros y que estaba perdiendo la oportunidad de ser quien realmente era. Fue entonces cuando Ricardo tomó una decisión que cambiaría su vida. Iba a ser auténtico, sin importar las consecuencias. Dejó de preocuparse por lo que los demás esperaban de él. Quería ser fiel a sí mismo, aunque eso significara perder algunas amistades y oportunidades en el camino. Sabía que este camino no sería fácil, pero sentía que tenía que hacerlo. Tenía que comenzar a construir una vida que reflejara sus verdaderos valores y pasiones, aunque eso significara enfrentarse al rechazo de aquellos que solo lo conocían a través de las expectativas que habían puesto sobre él. El primer paso hacia su autenticidad fue en su círculo social. Decidió dejar de asistir a reuniones y eventos a los que iba solo por cumplir, donde se sentía incómodo y fuera de lugar. No era fácil, ya que muchas de estas amistades de toda la vida se basaban en intereses superficiales y en complacer a los demás. Cuando les explicó a sus amigos cercanos por qué comenzaría a distanciarse un poco, algunos no lo entendieron.
¿Por qué estás tan raro, Ricardo? Swing, le decían. Siempre fuiste el alma de la fiesta. ¿Ahora te vas a encerrar en casa? Esas palabras fueron un golpe duro, pero Ricardo estaba decidido a ser honesto consigo mismo. Sabía que si sus amigos no podían entender su necesidad de autenticidad, quizás no eran los amigos adecuados para él. Al principio, la sensación de soledad fue abrumadora. Había perdido algunas de sus relaciones más cercanas, y en el trabajo, algunas oportunidades comenzaron a desvanecerse. Los compañeros de trabajo lo veían diferente, y algunos empezaron a considerarlo demasiado serio o poco flexible. Ricardo también comenzó a cuestionarse si había tomado la decisión correcta. ¿Realmente valía la pena perder tanto solo por ser uno mismo? Sin embargo, con el paso del tiempo, algo sorprendente ocurrió. A medida que Ricardo dejaba de esforzarse por encajar, comenzó a sentirse más libre. Las actividades que antes le parecían forzadas, ahora le resultaban innecesarias. Al principio, la soledad era incómoda, pero pronto encontró espacio para reflexionar sobre lo que realmente le importaba. Se dio cuenta de que había algo profundamente liberador en ser genuino, incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles. Pronto comenzó a encontrar nuevos amigos, personas con las que compartía intereses verdaderos, y no solo con aquellos con los que se sentía presionado a encajar. En el trabajo, su forma auténtica de ser comenzó a reflejarse en sus proyectos. Empezó a proponer ideas innovadoras que se alineaban con sus pasiones, y aunque algunas personas no las aceptaron, otras vieron en él a alguien con visión, lo que le permitió tomar caminos que realmente le interesaban. Con el tiempo, Ricardo empezó a disfrutar de su trabajo, no solo porque le daba satisfacción profesional, sino porque era coherente con lo que realmente quería. Ya no tenía que seguir el guión de lo que se esperaba de él. Ahora trabajaba en proyectos que le interesaban, rodeado de personas que respetaban su autenticidad. La vida comenzó a tener un sentido más profundo, y Ricardo entendió que no había precio que pagar que fuera tan alto como el costo de vivir una vida falsa. Un día, mientras se encontraba en una reunión con nuevos colegas, Ricardo se dio cuenta de algo que nunca había notado antes. La gente lo respetaba por lo que era, no por lo que aparentaba. La autenticidad, aunque en ocasiones incómoda y costosa, le había permitido finalmente ser él mismo, y eso lo había llevado a un nivel de satisfacción que nunca había experimentado antes. Ricardo no solo había aprendido que ser auténtico implicaba riesgos y sacrificios, sino que también había comprendido que vivir para complacer a los demás no solo era agotador, sino que era vacío. Ser quien realmente era le había permitido construir una vida plena, una vida en la que sus valores y su ser coincidían por fin con su realidad. Moraleja: ser auténtico puede ser costoso, pero siempre es más valioso que vivir para complacer a los demás. Historia 8. La importancia de decir no. Valeria siempre había sido la persona que decía sí a todo. Desde pequeña había aprendido que ser amable y servicial era una forma de ganarse el cariño y la aceptación de los demás. Si alguien necesitaba ayuda, ella era la primera en ofrecerse. Si un amigo le pedía un favor, no dudaba en hacerlo, incluso si eso significaba sacrificar su propio tiempo y energía. En su trabajo era conocida por su disposición a asumir cualquier tarea que se le encomendara, sin importar lo abrumada que estuviera. En las reuniones familiares siempre estaba disponible para organizar, coordinar y asegurarse de que todos estuvieran felices. Valeria quería ser la persona confiable, la que nunca decepcionara, la que siempre estuviera allí para los demás. Al principio, este comportamiento parecía algo positivo. La gente la valoraba por su amabilidad y su generosidad, y ella se sentía bien por ayudar. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Valeria empezó a notar que su vida comenzaba a volverse cada vez más abrumadora. Sus compromisos con los demás se acumulaban, y ella, en su afán de ser útil, no se permitía decir no a nada.
Su agenda se llenaba rápidamente con actividades que no le interesaban del todo, pero que aceptaba por el simple hecho de no querer decepcionar a quienes se lo pedían. A su vez, su bienestar personal empezaba a resentirse. Cada vez que decía sí, sentía como si estuviera perdiendo un poco de sí misma. Lo que Valeria no se daba cuenta era que, al decir sí a todo, en realidad estaba diciendo no a lo que realmente necesitaba. Estaba diciendo no a su descanso, no a sus propios proyectos, no a su tiempo personal. Sus energías se agotaban cada vez más y su mente, constantemente ocupada con la lista interminable de tareas y responsabilidades ajenas, comenzó a sentirse desbordada. Las noches sin dormir se hicieron más frecuentes y las horas de descanso que antes le eran necesarias empezaron a desaparecer. Empezó a sentir que vivía una vida ajena, donde sus deseos y necesidades quedaban siempre en segundo plano. Un día, después de un agotador fin de semana en el que había estado ayudando a una amiga a mudarse, atendiendo a su familia y organizando un evento en el trabajo, Valeria se miró al espejo y se dio cuenta de que no se reconocía. ¿Cómo llegué hasta aquí?, pensó. No recordaba cuándo fue la última vez que había tenido un momento solo para ella, para hacer lo que realmente disfrutaba. En ese instante, algo en su interior cambió. Se dio cuenta de que había estado priorizando las expectativas de los demás por encima de las suyas propias, y que esto la estaba llevando al agotamiento físico y emocional. Fue entonces cuando Valeria decidió que era hora de poner límites. Sabía que esto no sería fácil, pero comprendió que, si quería mantener su bienestar, tenía que aprender a decir no. No solo a las tareas y responsabilidades que la sobrecargaban, sino también a las personas que, aunque bien intencionadas, constantemente la pedían cosas sin considerar el impacto en su vida. Aunque la idea de decepcionar a alguien la llenaba de ansiedad, Valeria entendió que, en realidad, decir no era un acto egoísta, sino un acto de autocuidado y respeto por sí misma. El primer paso fue pequeño, pero significativo. En el trabajo, un colega le pidió que se encargara de un proyecto adicional que ya sabía que la desbordaría. En lugar de aceptar como siempre lo habría hecho, Valeria decidió hablar con él y explicar que no podía asumir esa responsabilidad sin comprometer la calidad de su trabajo actual. Aunque su corazón latía con fuerza al pronunciar esas palabras, se sintió aliviada cuando su colega aceptó su decisión sin problema. Ese primer no le dio la confianza que necesitaba para seguir adelante. Luego, en su vida personal, Valeria comenzó a aplicar el mismo principio. Cuando sus amigos le pedían que organizara una reunión o que hiciera un favor, en lugar de apresurarse a decir sí, tomaba un momento para pensar si realmente podía comprometerse sin sentirse abrumada. Al principio, la culpa la invadía cada vez que decía no, pero pronto comenzó a darse cuenta de que esas pequeñas decisiones la hacían sentir más en control de su vida. Ya no se sentía como una marioneta a merced de las demandas de los demás. Decir no le daba espacio para decir sí a sí misma, para disfrutar de su tiempo libre, descansar y recuperar energías. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana, pero poco a poco Valeria fue aprendiendo a equilibrar sus responsabilidades con su bienestar. Comenzó a priorizar las cosas que realmente importaban para ella y de esa manera se convirtió en una versión más auténtica y saludable de sí misma. Descubrió que al poner límites, no solo mejoró su calidad de vida, sino que también sus relaciones personales se volvieron más sinceras. Los amigos y familiares que realmente la querían y respetaban, comprendieron sus decisiones, y aquellos que solo se aprovechaban de su generosidad empezaron a quedar en el camino. Con el tiempo, Valeria se dio cuenta de algo muy importante. Decir no la hacía menos valiosa ni menos querida. Al contrario, le permitió ser más honesta con sus propios límites y necesidades.
Aprendió que el verdadero respeto hacia los demás comienza con el respeto hacia uno mismo, y que solo cuando uno se cuida y establece límites claros, puede realmente ser una presencia positiva para los demás. Ahora, cuando decía no a algo, lo hacía sabiendo que estaba tomando una decisión consciente para su bienestar, y eso le dio la tranquilidad de saber que estaba en el camino correcto. Años después, Valeria reflexionaba sobre su vida y cómo había cambiado. Ya no sentía esa presión constante de complacer a todos a su alrededor, y había encontrado una nueva paz en su interior. Había aprendido que no podía ser todo para todos, pero sí podía ser lo mejor para ella misma. La clave estaba en encontrar el equilibrio y aprender que el primer sí que debía decir era al cuidado de su propia salud y felicidad. Moraleja: decir no te hace egoísta, te hace respetuoso contigo mismo. Historia 9. El sueño pospuesto. Daniel había tenido el sueño de viajar por el mundo desde que era joven. A medida que crecía, veía cómo los demás amigos y conocidos viajaban, conocían nuevos lugares, culturas y experiencias, y él se quedaba en su ciudad, atrapado por las responsabilidades cotidianas. Tenía una vida estable, un trabajo en el que se sentía cómodo, una familia que dependía de él, y amigos con los que compartía momentos agradables, pero nada de eso se alineaba con su gran sueño. Cada vez que veía una foto de algún paisaje exótico o escuchaba historias de personas que habían recorrido el mundo, sentía una punzada de insatisfacción. El deseo de explorar más allá de las fronteras de su ciudad, de experimentar el mundo con otros ojos, seguía siendo un anhelo que parecía más distante con el paso de los años. Desde pequeño, había aprendido que la vida adulta venía acompañada de responsabilidades. Su trabajo, aunque no era el que más le apasionaba, le permitía tener la estabilidad económica que tanto valoraban su familia y él mismo. La casa que compró con su pareja, los pagos de las deudas, las visitas familiares, las emergencias que siempre surgían, todo esto lo mantenía ocupado y en muchos sentidos limitado. Siempre que pensaba en sus sueños, los veía como algo lejano, casi utópico. Un día lo haré, se decía, cuando tenga más tiempo, cuando los niños crezcan, cuando esté más tranquilo. Pero ese algún día nunca llegaba. En la oficina, sus compañeros hablaban sobre los lugares que querían conocer, mientras Daniel escuchaba en silencio. Sabía que no podía simplemente abandonar sus responsabilidades, pero también sabía que algo dentro de él pedía a gritos una experiencia distinta. Tenía una vida cómoda, pero no podía dejar de sentir que había algo faltante, algo que le hacía sentir que no estaba viviendo plenamente. El sueño de viajar se había convertido en una idea que constantemente posponía, como una ilusión distante que se veía demasiado lejana para convertirse en realidad. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Daniel se sentó en su sofá con un café en la mano, mirando a través de la ventana. La vista de la ciudad siempre le había parecido tranquila, pero esa vez algo lo hacía sentir atrapado. Pensaba en lo que podría haber sido, en lo que había pospuesto, y cómo la vida se le escapaba entre las manos sin que pudiera aprovecharla al máximo. En ese instante, sintió que había llegado el momento de tomar una decisión. Decidió que no podía seguir esperando una oportunidad que nunca llegaba. ¿Por qué seguir postergando algo que realmente deseaba hacer? ¿Por qué esperar a que todo estuviera perfecto? Algo dentro de él le decía que la clave no era esperar, sino tomar acción, aunque fuera en pequeñas dosis. No se trataba de dejar todo atrás y empezar desde cero, sino de empezar a construir su sueño de manera gradual, paso a paso. La idea de viajar por el mundo seguía siendo tan grande y tan intimidante que Daniel no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podría hacerlo con tantas responsabilidades?, pensaba. Pero al reflexionar más profundamente, se dio cuenta de que podía comenzar con pequeños pasos, que no necesariamente requerían una gran inversión de tiempo ni dinero. Así,
Decidió dar el primer paso hacia su sueño sin tener que abandonar todo lo que ya había construido. La primera acción que tomó fue planificar un pequeño viaje de fin de semana. Sabía que no podía tomarse un mes entero para recorrer el mundo, pero lo que sí podía hacer era explorar lugares cercanos, salir de la rutina diaria y sumergirse en nuevos entornos, aunque fuera por poco tiempo. Buscó en su calendario un fin de semana libre y comenzó a investigar destinos cercanos que no había conocido aún. Decidió visitar una ciudad vecina que siempre había querido conocer. Al principio, la idea de alejarse por un par de días le pareció un lujo, un gasto innecesario, pero se dio cuenta de que no se trataba de derrochar, sino de invertir en su bienestar y en la experiencia. Era un paso pequeño, pero significativo. El fin de semana llegó y Daniel emprendió su primer viaje. Durante esos 2 días recorrió las calles de una ciudad que no conocía, exploró mercados locales, disfrutó de la gastronomía, conversó con desconocidos y se sintió, por primera vez en mucho tiempo, libre. A pesar de que el viaje fue corto, la sensación de aventura y de haber cumplido una parte de su sueño lo dejó con una sensación de satisfacción y energía renovada. Al regresar, se dio cuenta de que el miedo y las dudas que tenía sobre cómo comenzar habían sido mucho mayores que las acciones que realmente podía tomar. Había dado un paso, y eso lo motivó a seguir adelante. En los meses siguientes, Daniel comenzó a incorporar más viajes pequeños en su vida. No necesariamente necesitaban ser viajes largos o costosos. Algunas veces viajaba solo, otras veces con su pareja y a veces con amigos. Comenzó a ver su vida de manera diferente. Cada escapada era una oportunidad para desconectarse, para ver el mundo desde otra perspectiva y para nutrir su alma con nuevas experiencias. Cada pequeño viaje, por más sencillo que fuera, le daba la satisfacción de estar viviendo su sueño, aunque en versiones más pequeñas.